les presento la pieza de hoy, que son los equipos invictos, aquellos que más tiempo han durado sin perder. Antes del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, el récord invicto de un equipo de la Bundesliga pertenecía, oh sorpresa, al Bayern Múnich. No perdió ningún encuentro entre diciembre de 2019 y septiembre de 2020. 32 partidos, la mayoría de ellos celebrados a puerta cerrada en burbujas propias de los poco a poco lejanos tiempos de la pandemia. La racha llegó a su fin cuando en la jornada 2 de la Bundesliga, el Hoffenheim de Sebastián Hoeneß goleó 4-1 al equipo que todavía celebraba el triplete conseguido pocas semanas atrás. Más que un referente histórico, el Porto de la temporada 2003-2004 es una prueba irrefutable de que se puede ser el mejor sin ser el mejor. Con trabajo, disciplina e ideas claras, el equipo de José Mourinho fue capaz de ganar el triplete, Liga, Copa y Europa League, y como no era suficiente, al año siguiente llevarse ni más ni menos que la Champions League. En el camino, el Porto llegó a sumar 33 partidos invicto a lo largo de 6 meses, entre octubre de 2003 y marzo de 2004. Quien le rompió la racha, como suele pasar, fue el equipo menos pensado, el Gil Vicente. 2 años antes, también en Portugal, el Sporting Club consiguió idéntica racha. Desde que cayeron en noviembre contra el Milan en la Europa League, los Leões no volvieron a perder en toda la temporada. Fueron campeones de Liga y de Copa por primera vez en 20 años. Y de hecho, aquella histórica Liga de 2002 había sido la última ganada por el Sporting hasta que por fin rompió su maldición recién en 2021. La racha, que empezó después de perder en San Siro contra el Milan, llegó a su fin en ese mismo estadio donde tras 33 partidos sin perder, el Sporting Club cayó ante el Inter de Milán en la Champions League. 2013 fue el año en que el Paris Saint-Germain estaba como niño con juguete nuevo. Los refuerzos Thiago Silva y Zlatan Ibrahimovic eran la prueba de que Qatar iba en serio en su decisión de hacer del PSG el mejor equipo del mundo. ¡Qué tiempos aquellos en que el Paris Saint-Germain tenía hambre! Solamente había ganado 2 ligas en su historia. La última databa de 1994, 20 años atrás, y en consecuencia, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti se tomó con seriedad cada partido. No aflojó en ninguno, al grado que sumó 36 sin perder en todas las competencias. Su última derrota fue en marzo, en un partido de la Ligue 1, y a partir de ahí, el PSG ganó la Liga, la Copa de la Liga, y en Champions empató sus 2 partidos contra el Barça. Quedó eliminado por gol de visitante, así que no encontró a su verdugo hasta el 4 de diciembre, cuando cayó ante el Evian en la jornada 16 de la temporada siguiente. El Porto de la temporada 2010-2011, dirigido por André Villas-Boas, superó al de José Mourinho a nivel estadístico. Fue una campaña impresionante. La liga portuguesa solamente tenía 16 equipos, así que se jugaban apenas 30 jornadas, pero da igual. El Porto ganó 27, empató 3 y perdió 0. Donde sí cayó fue ante el Nacional Madeira en la Copa de la Liga. En casa vio cómo sorprendentemente le cortaban la racha de 36 partidos sin derrota. Era un 2 de enero y a lo mejor venían enfiestados. Anselmo, con 2 goles en los últimos minutos del partido, acabó con la imbatibilidad de aquel intratable Porto. La derrota del Barça ante el Real Madrid en el Camp Nou en 2016 fue particularmente dolorosa. Era el mes de abril. Había pasado ya casi un año del triplete conseguido por Neymar, Messi y Suárez. Hasta ese partido, el Barcelona ligaba 32 victorias y 7 empates para un total de 39 partidos invicto. Una cifra que el Barça no alcanzó ni siquiera en los mejores tiempos bajo el mando de Pep Guardiola. Piqué había puesto arriba al Barça, Benzema había empatado y con un hombre menos por expulsión de Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo remontó al minuto 85 para una derrota que por todos los ingredientes
tuvo que doler hasta el tuétano. Entre marzo de 2009 y enero de 2010, el PSV Eindhoven no cayó en ningún partido, casi un año invicto. Lo curioso es que su reacción a partir de marzo 2009 apenas le alcanzó para quedar en cuarto lugar. Y al año siguiente, en el que su primera derrota no le llegó sino hasta enero, el PSV acabó en tercer puesto. O sea, que la espectacular racha de 39 partidos entre el final de la temporada 2009 y el inicio de la 2010 no sirvió absolutamente de nada. En la temporada 2006-2007, la Juventus pagaba su condena en la Serie B y dejó al Inter de Milán sin ningún rival para entretenerse. Esa liga en particular fue un paseo en el parque para el Inter. La racha invicta de 39 partidos le duró hasta abril, cuando se enfrentó al que era su máximo contendiente durante esos años, la Roma, que se paró en el Giuseppe Meazza para ponerle punto final al impresionante récord del Inter. Aunque aquel Inter de 2007 no pudo ni siquiera superar el récord que el propio club había establecido 2 años atrás. Entre 2004 y 2005, justo antes del escándalo que descendió a la Juventus, el cuadro nerazzurro alcanzó 40 juegos sin perder entre todas las competiciones. El conteo empezó en las últimas 2 jornadas de la temporada 2003-2004, en que el Inter acabó en cuarto lugar, y se extendió a la siguiente campaña, en que el equipo dirigido por Roberto Mancini en su primera temporada no perdió sino hasta finales de febrero, en la fecha 26 en el derbi contra el Milan. Aquel Inter solamente perdió 2 partidos en la Serie A, ganó la Copa Italia sin perder ningún encuentro y cayó en un solo partido de Champions League, también contra el Milan en cuartos de final, en aquel partido de la icónica foto de Rui Costa con Marco Materazzi. En total, el Inter ganó 31 juegos, perdió nada más 3, pero empató 23. Por tanto, empate quedó alejado hasta tercer lugar de la Serie A en aquella temporada que ganó la Juventus y que 2 años después fue despojada, dejando nulo el campeonato de aquel año. Entre las gracias que hacía Zinedine Zidane al mando del Real Madrid está su racha de 30 victorias y 10 empates para alcanzar un total de 40 juegos invicto, que llegó a su fin en enero de 2017 en el Estadio Sánchez Pizjuán del Sevilla, donde el Madrid, que arrastraba una racha sin perder que venía desde la temporada pasada en que había ganado la Champions League, al fin supo lo que era perder cuando en un partido que ganaban 1-0, un autogol de Sergio Ramos y un error de Keylor Navas en los últimos 5 minutos allanaron el imprevisto camino de la derrota merengue. El mítico Nottingham Forest de Brian Clough, el equipo que ascendió de segunda a primera en el año 1, que ganó la liga inglesa al año siguiente y que a continuación ganó la Champions League 2 veces seguidas, todo eso un año tras otro, tuvo su clímax en 1978, cuando era un recién ascendido a la Premier League, que por entonces todavía no se llamaba Premier League, y sumó 40 partidos sin derrota desde que cayó en la FA Cup en marzo de 1978 hasta que fue vencido por el Liverpool 9 meses después en un partido de liga entre los que eran los 2 mejores equipos del mundo. Al final de esa temporada, el Forest ganó su primera Champions League y el Liverpool recuperó el trono liguero. Lo que hace especial al récord del Bayer Leverkusen es que sus más de 40 partidos sin perder son todos en una misma temporada. Los juegos no corresponden al final de una campaña y al inicio de la siguiente, todos ocurrieron en la 2023-24. La última vez que perdió el equipo de Xabi Alonso fue en la última jornada de la Bundesliga pasada, cuando cayó 3-0 en campo del Bochum, que se jugaba la permanencia contra un Leverkusen que, pasara lo que pasara en ese partido, ya no iba a cambiar su sexto puesto, de modo que su racha empezó en el primer encuentro de la temporada y contiene muy pocos empates, nada más 5 por 36 victorias para un total de 41 encuentros sin perder, por lo menos 5 o 6 de ellos rescatados en el último suspiro del partido. Si cuando vean este video el Leverkusen no perdió la ida de la Europa League contra el West Ham, entonces ya serán 42 partidos. Y si son personas del futuro que ya vieron perder al Bayer Leverkusen, pues ya nos comentarán cuál fue su número final de partidos invicto. Si el equipo de Xabi Alonso llega a 42,
entonces alcanzará el registro del legendario Ajax de Louis van Gaal, que luego de su sorpresiva derrota en casa en el partido de ida de semifinales de la Champions League contra el Panathinaikos, remontó en la vuelta y siguió la marcha triunfal hasta la temporada entrante para registrar esos 42 partidos invicto que ahora persigue el Bayer Leverkusen. Sabes que ya eres un anciano el día en que puedes recordar perfectamente la vez en que el todopoderoso Milan perdió un partido de fútbol por primera vez en más de un año. Ocurrió en la temporada 1991-92. El Milan no perdió un solo partido en la Serie A. Fue un épico campeón invicto, pero sí perdió en semifinales de la Copa Italia. Juventus 1, Milan 0, gol de Toto Schillaci y fin a los 42 partidos invicto del club rosonero. Ahora que si hablamos únicamente de partidos de liga, la racha se extendió hasta 58 partidos sin perder en la Serie A, hasta que, y de eso también me acuerdo perfectamente, el Parma con gol de Faustino Asprilla en San Siro le puso punto final. La Juventus no solo acabó con la increíble racha del Milan en 1992, sino que 20 años más tarde superó ese inalcanzable listón y lo colocó en 43 partidos invicto. Sexto lugar en este ranking, pero les aviso de una vez, la racha más larga en la historia de los clubes que juegan en alguna de las 5 grandes ligas europeas. La Juve de Antonio Conte, en su primer año al frente, ganó el Scudetto de la temporada 2011-2012 en condición de invicto, su primer título desde el escándalo del Calciopoli 6 años atrás. Para conseguir semejante récord es preciso señalar que la Juve se benefició de no haberse clasificado para competiciones europeas, así que estuvo a punto de ganar Liga y Copa Italia invicto, pero en la final de Copa el Napoli no se lo permitió. Con goles de Edinson Cavani y Marek Hamšík, la invencible Juve cayó en el Estadio Olímpico de Roma. La última gran racha invicta de la historia antes de la establecida por el Bayer Leverkusen corrió a cargo del Celtic entre noviembre de 2016 y agosto de 2017. Su última derrota en la temporada 2016-17 aconteció ante el Barcelona en la Champions League. A partir de ahí, Celtic no conoció la derrota en sus siguientes 43 juegos hasta que al inicio de la 2017-18 el Astana de Kazajistán lo derrotó 4-3 en un partido de vuelta eliminatorio de la Champions League. El cuadro escocés tenía licencia para relajarse, pues había ganado 5-0 el partido de ida, pero vio frenada su histórica racha sin derrotas. Seguro que lo único que de verdad le dolió al Celtic fue haberse quedado a un partido del récord de su encarnizado rival, el Glasgow Rangers, que llegó hasta 44 partidos invicto en todas las competiciones en 1993. El rival que acabó con aquella larguísima racha fue, ¿quién sino el propio Celtic en el mes de marzo? El mayor invicto en la historia de un equipo que alternó partidos domésticos e internacionales pertenece al Benfica, que en tiempos de Eusebio alcanzó 48 partidos sin perder entre el 22 de diciembre de 1963 y el 14 de febrero de 1965, Día de los Enamorados, en que se dejó sorprender por el hoy archidesconocido Fabril du Barreiro. El mítico Unión Saint-Gilloise era el equipo más grande de Bélgica hasta 1935, cuando ganó su último título. En los 2 últimos años, el club de Bruselas ha dejado escapar el campeonato de manera trágica en el último instante, pero parece que este año sí van a acabar con 89 años de maldición. Desde aquel 1935 en que Unión Saint-Gilloise ligó 60 partidos sin perder en una racha que había empezado en 1933. Todavía no habían competiciones europeas ni nada, pero dicen que entre 1915 y 1917 el Celtic alcanzó el récord supremo de partidos consecutivos sin conocer la derrota, 62. Así que al Bayern de Xabi Alonso todavía le faltan más de 20 encuentros sin perder si quiere meterse al libro Guinness. El Dinamo Zagreb alcanzó 45 partidos sin derrota en todas las competiciones entre 2014 y 2015, récord que parecía inigualable en estos tiempos, pero 2 años después el Rijeka, también de Croacia,
alcanzó la misma cifra de 45 partidos sin perder en todas las competiciones disputadas. Al ser clubes de una liga tan menor como la croata, decidí no meterlos en la lista. En 1999, Millonarios de Bogotá estableció el récord del fútbol colombiano con 29 partidos invicto. 12 de ellos fueron empates, pero bueno. En México, el inolvidable América de Mario Carrillo alcanzó 32 partidos sin perder en 2005. 30 victorias, 10 empates. En 1999, Boca Juniors, dirigido por Carlos Bianchi, alcanzó 40 partidos invicto, pero no entró en este ranking porque ese récord solamente toma en cuenta partidos de liga. En la Copa Mercosur sí perdía. En 2004, el Arsenal de los Invencibles alcanzó 49 partidos sin perder en Premier League, pero solamente en Premier League. En las otras competiciones sí eran vencibles de vez en cuando. Del mismo modo, el Steaua de Bucarest se voló la barda entre 1986 y 1989 con 119 partidos sin perder en Liga y Copa rumanas, pero esta cifra no toma en cuenta sus descalabros en Champions League.